Neurobiología del aprendizaje y la memoria. Presenta Ricardo López Ibarra. Grupo 9171. Mecanismos y memoria. Mecanismos básicos y mecanismos celulares del aprendizaje y sustrato biológico de la individualidad. El aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y por lo tanto nuestra conducta. A estos cambios los llamamos recuerdos. Las experiencias cambian la estructura del sistema nervioso, alterando los circuitos neurales que participan en percibir, actuar, pensar y planificar. El aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. La conducta podría ser una respuesta automática como un reflejo de defensa o una compleja secuencia de movimientos previamente aprendidos. En esta figura muestro un ejemplo del condicionamiento clásico. Este es un tipo de aprendizaje en el que el estímulo sin importancia adquiere propiedades de uno importante. En este sentido vemos que un tono, estímulo condicionado, produce una respuesta de parpadeo. Es un estímulo que previamente tenía una escasa repercusión en la conducta llega a ser capaz de producir una conducta refleja típica de la especie. Entonces, si administramos un breve soplo de aire en el ojo de un conejo, automáticamente parpadeará. Dicha respuesta se denomina respuesta incondicionada porque ocurre de modo incondicionado, sin ningún entrenamiento especial. El estímulo que la produce, el soplo de aire, se llama estímulo incondicionado. Iniciamos ahora el entrenamiento. Presentamos una serie de tonos breves de 1000 Hz, cada uno de ellos seguido por un soplo de aire de 500 milisegundos por más tarde. Después de varios ensayos, el conejo empieza a cerrar el párpado antes de que suceda el soplo. Se ha producido un condicionamiento clásico, es decir, el estímulo condicionado, el tono, provoca ahora una respuesta condicionada, el parpadeo. Pero ¿qué cambios se dan en el cerebro con este condicionamiento clásico? Pues vemos aquí un modelo neuronal simplificado de condicionamiento clásico. Presentamos el tono, presentamos el soplo de aire, vemos que la neurona del sistema somatosensivo tiene una sinapsis fuerte y produce el parpadeo. El tono, ahora presentamos el tono y vemos que la neurona del sistema auditivo tiene una sinapsis débil. Entonces, con este condicionamiento clásico, el objetivo es emparejar casi al mismo tiempo que se da el tono, provocar el soplo para que se empareje estos dos y produzcan respuesta de parpadeo, y después ya no sería necesario producir el soplo de aire, sino solamente con el tono el conejo parpadeará. Y aquí vemos que, bueno, ya Hebb defendía que si una sinapsis se activa repetidamente al mismo tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, tendrá lugar una serie de cambios en la estructura o en la neuroquímica de la sinapsis que la reforzarán. Y vamos a ver más adelante que este principio se cumple. Ahora les hablaré rápidamente del condicionamiento instrumental, o también llamado condicionamiento operante. Y como veíamos anteriormente, mientras que el condicionamiento clásico implica respuestas automáticas típicas de la especie, el condicionamiento instrumental implica conductas que se han aprendido. Este condicionamiento es un tipo flexible de aprendizaje. Permite un organismo modifique su conducta en función de las consecuencias que conlleva. Esto es cuando una conducta se sigue de consecuencias favorables, esta tiende a darse con mayor frecuencia.
cuando se sigue de consecuencias desfavorables tiende a realizarse con menos frecuencia. En conjunto se alude a las consecuencias favorables como estímulos reforzadores y a las consecuencias desfavorables como estímulos punitivos. Entonces, por ejemplo, cuando aquí en el ejemplo, la figura de la izquierda, se pone una rata en una caja de Skinner y se le pone dos palancas, contiene dos palancas, y si activa alguna de las palancas o botones, pues se le da un reforzador, en este caso alimento, y como se le da alimento, la rata pues tiene más probabilidades de apretar el botón. Y esto es el condicionamiento clásico. Ahora veamos la inducción de la potenciación a largo plazo. Entonces, la estimulación eléctrica de circuitos de la formación hipocámbica puede desembocar en cambios sinápticos a largo plazo que parecen figurar entre los responsables del aprendizaje. En la figura de la derecha se muestra una sección de la formación hipocámbica en donde se ilustra el procedimiento habitual de producir potenciación a largo plazo. El input básico que recibe la formación hipocámbica procede de la corteza entorrinal. Los axones de las neuronas de la corteza entorrinal penetran a través de la vía perforante y forman sinapsis con las células granulosas de la circunvalación dentada. Se sitúa un electrodo de estimulación en la vía perforante, y uno de registro en la circunvalación dentada, cerca de las células granulosas. En primer lugar, se administra un único pulso de estimulación eléctrica en la vía perforante y luego se registra la población de potenciales de excitación postsináptico resultante en la circunvalación dentada. La población de PEX es una medida extracelular de los potenciaciones postsinápticos producidos por las sinápticas de los axones de la vía perforante con las neuronas granulosas de la circunvalación dentada. La amplitud de la población de PEX indica la fuerza de las conexiones sinápticas antes de que haya ocurrido la potenciación a largo plazo. Esta puede inducirse estimulando los axones de la vía perforante con un salva de unas 100 descargas de estimulación eléctrica administradas unos pocos segundos. La prueba de que ha ocurrido la potenciación a largo plazo se obtiene administrando periódicamente descargas sueltas a la vía perforante y registrándolas en la vía dentada. Si la respuesta es mayor que antes de la administración de la estimulación de alta frecuencia, se ha producido la potenciación a largo plazo. Y bueno, muchos experimentos han demostrado que la potenciación a largo plazo en secciones hipocámpicas puede seguir, como les comentaba, el principio de Head. Es decir, cuando las sinapsis débiles y las fuertes de una misma neurona se estimulan aproximadamente al mismo tiempo, la sinapsis débil se fortalece. Este fenómeno se denomina potenciación a largo plazo asociativa, puesto que se produce debido a la asociación en el tiempo entre la actividad de dos grupos de sinapsis. Ahora, la potenciación a largo plazo asociativa. La potenciación a largo plazo requiere de dos sucesos: activación de la sinapsis y despolarización de la neurona postsináptica. Varios experimentos han demostrado que se da un fortalecimiento sináptico cuando las moléculas del neurotransmisor se unen a receptores postsinápticos localizados en una espina dendrítica que ya está despolarizada. Kenson, Gannon y Brown en 1986 encontraron que si utilizan
que si utilizaban microelectrodos para despolarizar artificialmente las neuronas del CA1 y luego estimulaban los axones que forman sinapsis con ellas, las sinapsis se fortalecerán. Sin embargo, si la estimulación de la sinapsis y la despolarización de la neurona ocurren en momentos diferentes, no se observa efecto alguno. Así pues, los dos acontecimientos se tienen que dar juntos. Y ahora les hablaré del papel de los receptores NMDA. El receptor NMDA tiene algunas propiedades poco frecuentes y se encuentra en la formación hipocámpica, especialmente en el campo CA1, y recibe su nombre de la sustancia específica del dimetil-aspartano. Este receptor NMDA controla un canal iónico de calcio. Este canal habitualmente está bloqueado por un ion magnesio, el cual impide que los iones calcio penetren en la célula, incluso cuando el receptor es estimulado por glutamato. Pero si la membrana postsináptica está despolarizada, el magnesio es expulsado del canal iónico y esta deja paso libre a los iones de calcio. Así, estos últimos penetran en la célula a través de los canales controlados por receptores NMDA solo cuando el glutamato está presente y la membrana postsináptica está despolarizada. Y esto significa que el canal iónico controlado por el receptor NMDA es un canal iónico controlado por un neurotransmisor y controlado por voltaje. Y bueno, la depresión a largo plazo del potencial de acción. La estimulación de baja frecuencia de las aferencias sinápticas a una célula puede disminuir en lugar de aumentar la fuerza de sus sinapsis. Este fenómeno, llamado depresión a largo plazo, también tiene una función en el aprendizaje. La forma más habitualmente estudiada de la potenciación a largo plazo implica un aumento en la cantidad de receptores AMPA en la membrana postsináptica de las espinas dendríticas. La depresión a largo plazo, al parecer, implica lo opuesto, una disminución de la cantidad de receptores AMPA en las espinas. Carroll y Coles, 1999. Ahora, en la figura de la izquierda, son de los estudios basados en Duque y Baer, 1992, y estos estimularon los axones colaterales de Schaffer aferentes a las neuronas de CA1 en secciones hipocámpicas en 900 impulsos de corriente eléctrica administrada con una frecuencia de 1,50 Hz. Y hallaron que las frecuencias por encima de 10 Hz, ocasionan potenciación a largo plazo, mientras que por las de debajo de 10 Hz, inducción de presión a largo plazo. Ambos efectos resultan bloqueados cuando se aplica el AP5, un bloqueante del receptor NMDA. Por lo tanto, ambos efectos requieren la activación de este tipo de receptores. Y diversos estudios han demostrado la existencia de depresión asociativa a largo plazo que se produce cuando las aferencias sinápticas se activan al mismo tiempo que la membrana postsináptica. Está o bien débilmente despolarizada o bien hiperpolarizada. Por último, les hablaré de la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica. El aprendizaje ha de aplicar plasticidad sináptica a cambios en la estructura, en la bioquímica de la sinapsis que alteran sus efectos sobre las neuronas postsinápticas. Las espinas dendríticas de las células piramidales CA1 contienen dos tipos de receptores glutamáticos, los receptores NMDA y los receptores AMPA. Los receptores AMPA controlan los canales de sodio
Así, cuando estos son activados por el glutamato, producen potencial de acción excitatorios de la membrana de la espina dendrítica. Por lo tanto, con mayor cantidad de receptores AMPA, la liberación de glutamato por las terminales nerviosas causa un potencial excitador postsináptico mayor. En otras palabras, las sinapsis se hacen más fuertes. Y en la figura de la izquierda se muestra el fortalecimiento sináptico en la parte de arriba. Cuando se cumplen las condiciones de potenciación a largo plazo, entran los canales de calcio en la espina dendrítica a través de los receptores NMDA. Los iones calcio activan enzimas de la espina. En la figura B, las enzimas activadas provocan traslado de los receptores AMPA, un traslado de los receptores AMPA a la espina. Y en la figura C, el mayor número de receptores AMPA en la membrana postsináptica fortalece la sinapsis. Bueno, y hablaré brevemente de lo que es la habituación y la sensibilización. Bueno, Aplicia, un molusco que tiene un sistema nervioso simple de unas 20.000 neuronas centrales, demostró ser un excelente sistema para estudiar formas implícitas de la memoria. Tiene un repertorio de reflejos defensivos para retirar sus branquias respiratorias y su sifón, un pequeño pico carnoso por encima de las branquias que utiliza para expulsar agua de mar y los desechos. Un toque suave en el sifón provoca una retirada refleja tanto del sifón como de las branquias, y con estimulación repetida estos reflejos se habitúan. Como veremos, estas respuestas también pueden deshabituarse, sensibilizarse y condicionarse. Entonces, rápidamente, en la parte de arriba, en la figura de aquí de arriba, es una vista dorsal de Aplicia, ilustra el órgano respiratorio, branquias y la plataforma del manto, que termina en el sifón, y lo utiliza, como habíamos dicho, para expulsar agua de mar y desechos. Tocar el sifón provoca el reflejo de retirada. De las branquias, la estimulación repetida y la estimulación repetible conduce a la habituación. Y aquí en la figura B, estos diagramas simplificados del circuito de reflejos de retirada branquial en la habituación. Aproximadamente 24 neuronas mecanorreceptoras del canal abdominal inervan la piel del sifón. A estas células sensoriales establecen sinapsis excitatorias con un grupo de 6 neuronas motoras que inervan las branquias, así como con interneuronas que modulan la activación de las neuronas motoras. Para simplificar, aquí solo se ilustra cada tipo de neurona, una de cada tipo de neurona. Al tocar el sifón se produce la retirada de branquias. Entonces, bueno, la estimulación repetida de la neurona sensorial del sifón conduce a una depresión progresiva de la transmisión sináptica entre las neuronas sensoriales y motoras. El potencial postsináptico excitador de la neurona motora disminuye gradualmente a pesar de que no hay cambios en el potencial de acción presináptico. En un experimento separado, la estimulación repetida del sifón da como resultado una disminución de las retiradas de las branquias. Habituación: 1 hora después de la estimulación repetida, tanto de los potenciales de acción como de la retirada de las branquias se han recuperado. La habituación implica una disminución en la liberación del transmisor en muchos sitios sinápticos a lo largo del circuito reflejo. Y bueno, por último les hablaré de la sensibilización. Cuando un animal se encuentra repetidamente con un estímulo inofensivo, su capacidad de respuesta al estímulo se habitúa, como se vio anteriormente. Por el contrario, cuando el animal se enfrenta a un estímulo dañino,
Normalmente aprende a responder con más fuerza a una presentación posterior del mismo estímulo. La presentación de un estímulo dañino puede incluso hacer que un animal organice una respuesta defensiva ante un estímulo inofensivo posterior. Como resultado, se intensifican los reflejos defensivos de retirada y escape. Esta mejora la respuesta refleja se llama sensibilización. Un solo golpe en la cola de una plicia produce una sensibilización a corto plazo del reflejo de retirada de las blanquias, que dura minutos. 5 o más golpes en la cola producen una sensibilización que dura días o semanas. Bueno, esto sería todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias.